Estás escuchando Hablemos sobre Infidelidad, un podcast sin juicios ni señalamientos donde podrás aprender con la coach de infidelidad Diana Ambe sobre este tema tan controversial desde una perspectiva diferente. Hola, si ya me conoces, qué gusto, enorme tenerte aquí de nuevo. Y si es la primera vez que llegas a este espacio, bienvenida y bienvenido. Este es Hablemos sobre Infidelidad, un podcast donde no venimos a señalar a nadie, sino a mirar de frente. Soy Diana Ambe y en este espacio te invito a cuestionar todo lo que creíste saber sobre la infidelidad, el deseo, la fidelidad y las relaciones de pareja. Aquí no buscamos respuestas fáciles ni verdades cómodas. Buscamos conciencia, profundidad y honestidad. En este podcast hablamos de lo que duele, de lo que incomoda, de lo que se calla y de lo que muchas veces no se sabe cómo nombrar. Hablamos de los porqués, los cómo y los cuándo de la infidelidad, pero también de lo que ocurre antes, durante y después, de lo que se rompe y de lo que puede transformarse. Aquí no satanizamos la infidelidad, no la juzgamos y tampoco la justificamos. La observamos con responsabilidad, con una mirada humana y con una intención clara. Que puedas tomar decisiones más conscientes cuando estás dentro del torbellino emocional que este desafío provoca en las relaciones de pareja. En este espacio escucharás todo aquello que quieres saber y también lo que quizás preferirías no escuchar. Porque solo cuando dejamos de huir de la verdad podemos empezar realmente a sanar y a superar. Hablar de la infidelidad no es fácil. Cada cabeza es un mundo, cada historia es distinta y cada herida tiene su propio lenguaje. Pero aquí abrimos conversaciones reales sobre el deseo, los acuerdos, la traición, la reparación, la reconexión, la sexualidad, la culpa, etc. Tal vez no encuentres la respuesta que esperabas, pero sí la que necesitas para entenderte mejor, para mirar tu relación con más claridad y para elegir desde un lugar más auténtico. Gracias por estar aquí. Esta segunda temporada no viene a complacer a nadie, viene a despertar. Bienvenidos. Hoy quiero empezar esta segunda temporada con un tema muy común, la fidelidad del hombre. Y una pregunta que incomoda y que casi nunca nos atrevemos a hacer en voz alta. ¿Un hombre puede ser realmente fiel al acuerdo de exclusividad sexual para toda su vida? Porque durante años nos enseñaron que la fidelidad es prueba suficiente de amor, de compromiso y de buenos valores. Pero poco hablamos de lo que ocurre cuando esa fidelidad se sostiene desde la represión, el silencio y la negación del deseo individual. ¿Qué pasa cuando un hombre cumple el mandato, no cruza la línea, no traiciona, pero vive frustrado, apagado o resentido porque no puede expresar su necesidad de intimidad sin ser juzgado? ¿Qué sucede cuando el deseo sigue vivo, pero el espacio para hablar de él no existe? O cuando su pareja simplemente tiene un deseo distinto. En este episodio vamos a cuestionar la idea de que la exclusividad sexual garantiza una relación sana y vamos a explorar una verdad incómoda, que la fidelidad sin conciencia puede convertirse en una cárcel emocional y que la verdadera lealtad no nace de callar lo que se siente, sino de tener el valor de mirarlo de frente y hablarlo con transparencia y honestidad. Conversando en una comida con amigos, hice la pregunta: ¿ustedes piensan que aún hay hombres fieles a la exclusividad sexual? La respuesta no me sorprendió porque de hecho tengo varios hombres en mi consulta a los que les han sido infieles, que ellos sí son fieles a su pareja. Pero la pregunta que nadie se atreve a hacer y que me dejó pensando al conversar este tema con mis amigos, que también, por cierto, trabajan el tema de la infidelidad en su consulta, es si esos hombres son realmente felices y plenos dentro de su relación de pareja.
¿Qué pasa cuando el deseo deja de estar presente en la pareja, cuando la intimidad ocurre una vez cada 3 meses o aún peor, cuando se vuelve un acto esporádico para cumplir, como si tener sexo, como si tener esa conexión con la pareja fuera una obligación? Porque hemos caído en la rutina, en la monotonía, porque nos hemos olvidado de la importancia de reconectar a través de la intimidad. El acto sexual es un medio brutal de conexión en la relación de pareja. Y cuando éste no está presente, inevitablemente la relación se va apagando poco a poco, aún sin darnos cuenta. Y existe una verdad incómoda que seguimos evitando de alguna manera. Los hombres necesitan tener sexo para sentirse vivos, para ser felices, y la mujer necesita sentirse feliz para tener sexo. ¿Y qué pasa cuando después de 10, 20, 30 o más años la intimidad se apaga o simplemente se ha muerto por completo? Y el acuerdo de exclusividad sexual deja de ser un pacto consciente y se convierte en una imposición silenciosa. Entonces surge la pregunta incómoda: si el deseo del hombre sigue vivo, ¿se debe respetar un acuerdo que ya no refleja la realidad emocional y física de la relación? ¿O es este un momento crucial de conversación definitiva para poder construir un nuevo camino en el cual el deseo sexual sea respetado de forma individual, aún siguiendo en pareja, sobre todo cuando existe un proyecto de vida en común y, como muchas veces muchas parejas me lo dicen, hay mucho amor? En el caso de Roxana, una de mis clientas, quien me expresaba en sesión que después de 25 años de matrimonio simplemente decidió que para ella el sexo ya no era una necesidad y pensaba que con darle gusto a Pablo una vez cada 6 meses era suficiente. Aun cuando él se lo pidió durante años, aun cuando intentó hablarlo, conversarlo, buscar alternativas y reconectar con ella, simplemente de su parte no hubo ningún cambio ni un resultado distinto. Para Roxana, tener intimidad ya no era una necesidad en su relación de pareja, sobre todo para ella. Así que cuando él fue infiel, para ella fue una sorpresa totalmente devastadora. Pero lo que muchas personas no ven y se niegan a entender es que la ausencia prolongada de intimidad, la falta de sexo, no es algo neutral. El sexo crea conexión y es tremendamente trascendental para la intimidad en la relación de pareja. Y cuando no la hay, la relación se transforma en una amistad funcional o la conexión se erosiona lentamente hasta romperse. Y sí, quizá este es el destino de muchos matrimonios, de muchas relaciones a largo plazo, cuando ya han pasado muchos años de matrimonio y el deseo sexual se ha extinguido por completo. Pero lo que quiero decir es que desafortunadamente esto se da ahora en relaciones con apenas unos años de matrimonio, donde la infidelidad ha asomado la cabeza porque la intimidad y la exclusividad sexual se han vuelto una obligación más que una elección. Y si la pregunta entonces es ¿por qué se dice que los hombres son más infieles? Aquí viene otra verdad aún mucho más incómoda, así que agárrate, porque esto lo he conversado con colaboradores, terapeutas, coaches que trabajan el tema de la infidelidad y lo vemos muy seguido. Hay hombres que tienen una amante y aman profundamente a su pareja y son estables en su matrimonio, porque con su esposa encuentran seguridad, familia, estatus social, contención emocional y una rutina que les sostiene día a día. Y sé que esto es muy incómodo y por supuesto no nos gusta escucharlo, pero es una realidad que hoy está presente en muchos matrimonios. Hay hombres que con su amante encuentran lo que dejaron de pedir en casa,
o lo que no desean pedir en casa. Es más, hay otros que prefieren no exigir que se les dé eso y hasta se han cansado de rogar por satisfacer esas necesidades. Y quiero decirte esto, no solo es más sexo, sino probablemente desean experimentar algo diferente que su pareja o se ha negado o que no pueden o no quieren experimentar con su pareja. Además que en la amante encuentran intimidad, admiración, satisfacción sexual, que probablemente no es que ya no las tenga del todo dentro de su matrimonio, sino que quizá no le llenan del todo. Y aquí hay algo que quizá, o más bien estoy muy segura, que no nos va a gustar escuchar y probablemente duela y mucho. En muchos casos, la amante no rompe con el matrimonio, sino que lo mantiene. No porque sea algo sano, sino porque evita la necesidad de confrontación del hombre con su pareja. Evita las conversaciones incómodas y evita el tener que revisar los acuerdos que ya no representan a ninguno de los dos y que muy probablemente nunca han sido conversados porque se da por hecho que son para toda la vida. En cierta manera, para estos hombres, las amantes, la novia, las amigas o las sexoservidoras son una manera cómoda de mantener vivo su matrimonio sin la necesidad de pelear por aquello que necesitan. Y mientras sigamos creyendo que la exclusividad sexual obligatoria y la monogamia rígida y restrictiva con la que entramos a la relación de pareja hasta la muerte son sinónimos de fidelidad, seguiremos abriendo la puerta a la infidelidad, porque la verdadera fidelidad no es la represión del deseo ni el silencio sostenido. Muy por el contrario, la fidelidad es la total y absoluta honestidad, primero con uno mismo sobre lo que se desea, lo que se necesita y lo que ya no se puede sostener quizá después de muchos años de matrimonio, para tener el valor de compartirlo con quien has decidido caminar el camino de la vida, desde tu yo auténtico y no desde el miedo, porque la infidelidad no nace del deseo. Nace de los silencios eternos, de todo aquello que nos negamos a ver, a hablar y a comprender de nuestra pareja. La realidad, aunque nos neguemos a verla, es que la fidelidad no siempre es sinónimo de plenitud. Muchos hombres no traicionan y no engañan a su pareja no porque estén satisfechos, sino porque son fieles al mandato, porque creen que así de esa manera están siendo buenos esposos, callando y reprimiendo su deseo para no incomodar. Y no estoy tratando de romantizar ni de justificar la infidelidad masculina. Estoy tratando de exponer una realidad que hoy están viviendo cada vez más relaciones de pareja para que entendamos lo que estamos viviendo y podamos hacer los cambios y las transformaciones necesarias para tener mejores relaciones de pareja y vínculos mucho más fortalecidos, para que la infidelidad no entre en tu relación de pareja. La realidad es que la exclusividad sexual y la monogamia restrictiva nos ha lastimado mucho y ha tenido un costo muy profundo en las relaciones de pareja. Un hombre, claro que puede ser sexualmente exclusivo y aún así vivir frustrado, resentido, apagado, desconectado de sí mismo, cuando no tiene un espacio seguro para expresar su deseo, su necesidad de intimidad y su verdad física. Y esto muchas veces también entra y aplica para la mujer, pero hoy estamos hablando exclusivamente del deseo masculino, de la fidelidad y la infidelidad masculina. La verdadera fidelidad
no nace de la represión, ni del silencio sostenido, ni del deseo apagado. La fidelidad verdadera nace de la conciencia y de la honestidad radical con uno mismo y con la persona que amas. Porque cuando el deseo se reprime, se oculta, se guarda en una cajita para toda nuestra vida, simplemente no desaparece. Se transforma en distancia, en enojo, en frustración, en traición interna, en infidelidad hacia uno mismo. Y entonces la pregunta que te dejo no es nada cómoda, pero es en extremo necesaria. ¿Tú quieres exclusividad sexual porque es lo que te enseñaron que es correcto? ¿O quieres realmente una relación plena y viva donde ambos puedan respetar y hablar sobre su deseo, sobre el deseo distinto e individual de cada uno, sin miedo a perderse, viviendo una vida en pareja por muchos, muchos años, pero en plenitud? Y ahora te quiero pedir un favor muy grande. Si este podcast te ha ayudado, te ha dado un poco de luz entre tanta oscuridad, te invito a darle like, a compartirlo y a suscribirte para que más gente pueda seguirnos escuchando. Pues hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Espero que hayas encontrado algo de utilidad si estás viviendo este reto tan difícil en la vida, que hayas podido abrir un poco tu mente y darle una perspectiva un poco distinta al tema, o tal vez que hayas encontrado un poco de luz ante esa oscuridad que hoy nubla tu mente. Te invito a que dejes aquí abajo un comentario que me ayudará a mejorar, y si deseas que hablemos de algún tema en especial relacionado a la infidelidad, pueda desarrollarlo para ti. Y si quieres saber más sobre este tema universalmente prohibido pero universalmente practicado, sígueme en Instagram y en TikTok en Hablemos_sobre infidelidad. Soy Diana Ambe y me dio muchísimo gusto tenerte hoy aquí conmigo. Nos escuchamos en el próximo episodio.